¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición del resumen. Durante esta hora vamos a hablar de todo lo que sucede en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados en particular, y tenemos en este momento central lo que sucede en la Cámara de Senadores, donde se está debatiendo la ley de bases y el paquete fiscal, y mientras tanto en la Cámara de Diputados hay bastante actividad durante toda esta semana. Hubo reuniones de comisión y también se realizó una reunión de comisión ayer en particular, donde se trató el tema de movilidad jubilatoria, y ya hay pedida una sesión especial para el próximo 4 de junio. Bueno, de todos estos temas vamos a hablar durante la próxima hora con mis compañeros, a quien ya paso a presentarlos. Jessica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Sí, siguiendo. Una semana activa, muy activa, y se espera que las próximas también lo sean. Van a seguir con el debate de comisiones de muchos de los proyectos. Te agrego que estuvo también en el día de ayer legislación penal y seguridad interior, debatiendo un proyecto presentado por el Ministerio de Seguridad con la cartera que preside Patricia Bullrich, y seguramente va a retomar el debate la semana que viene también. Así es, y bueno, ¿cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo anda, José? Placer saludarte. Bueno, y además también ya tenemos que decir que al parecer esto va a continuar. Y cuando digo esto, digo a los invitados, a las personas familiares de víctimas de la violación de derechos humanos en época de pandemia, porque ya tenemos programada la única comisión para la semana próxima, que es referida justamente a este tema. Claro. Recordemos que la diputada Ahmechet, que es quien, bueno, está a cargo, digamos, de esta comisión, y que ha tenido la posibilidad de tener a familiares la semana anterior, fue una comisión bastante dura para el gobierno de Alberto Fernández, con las restricciones que hubo y demás, en situaciones límites como ir a ver a algún familiar en una situación de salud peligrosa, culminando con su vida básicamente sin poder visitarla hasta último término. Y después, lógicamente, con todo lo que ha dejado esta semana, y bueno, hemos traído algunos proyectos para seguir analizando en profundidad. Así es, había un proyecto en particular que tuvo dictamen esta misma semana, el martes pasado. Después vamos a hablar, vas a hablar. Sí, voy a estar hablando porque hay un tema muy importante y que se está haciendo eco desde hace unos años ya, que tiene que ver con todas las capacitaciones, ¿no? La más conocida tal vez sería la ley Micaela, por ejemplo, por el ruido que hizo lógicamente y la importancia que merece, así como la ESI. Bueno, que la ESI obviamente está elevada a otros niveles como es el nivel escolar. En este caso, ¿qué pasa con los adultos mayores? ¿Cómo es el trato con los adultos mayores en los estamentos del Estado? Y bueno, una capacitación que se ha aprobado para ver si tiene su aprobación en diputados y luego en el Senado para que esté en el boletín oficial. Así es, y decíamos, bueno, hablábamos también de la reunión que hubo ayer, del plenario que finalmente se realizó de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social, donde había mucha expectativa por la posibilidad de que, bueno, finalmente se diera una cosa inédita, que era que los radicales y los diputados de Unión por la Patria terminaran firmando un dictamen juntos. Ahí nomás. Casi. Ahí nomás. A ver, ¿querés, Jessy, contar? Ahí nomás, sí. Bueno, ahí hay varios puntos en los que se pusieron de acuerdo finalmente. Son muy parecidos, porque salió el dictamen de mayoría, se lo quedó Unión por la Patria, después hubo 4 dictámenes más de minoría. Uno de ellos, el que le sigue al de Unión por la Patria, es el de los bloques autodenominados dialoguistas, donde está Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica, el Radicalismo e Innovación Federal. Son casi calcados, diríamos, tienen algunos matices, plantean que se pueda hacer, la movilidad sea por inflación mensualmente. En los 2 proyectos se agrega una cláusula para que, en el caso de Unión por la Patria, cada 6 meses, y en el caso de los dialoguistas cada 1 año, se puede hacer una actualización por la diferencia entre el RIPTE, que sigue la evolución de los salarios del sector registrado, y la inflación, es decir, que se pueda compensar con eso. Y la diferencia surgió centralmente, y en los 2, perdón, también plantea una recomposición del 8%, que es el debate que hay luego del decreto del presidente Javier Milei, que no se toma en cuenta toda la inflación de enero de este año. Entonces, en los 2 proyectos se plantea partir de un 8% más de recomposición.
ahora vamos a seguir Bien. justamente con Dale. desarrollando de qué se trata esa iniciativa, que me parece que es una de las cosas más importantes que sucedió durante esta semana en la Cámara de Diputados. No fue la única, justamente vamos a hablar ahora con otra de las protagonistas de esta semana. Y bueno, para eso nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Y ya estamos en contacto con la diputada Mónica Frade de la Coalición Cívica. ¿Cómo le va, diputada? Bien, muy bien. ¿Cómo les va a ustedes? Buenas tardes. Y se viene al presentar la de la Coalición Cívica, sabemos qué es, pero ya se formalizó la separación de ustedes. ¿Tienen el bloque propio o siguen formalmente dentro de Hacemos Coalición Federal? Tenemos bloque propio, pero trabajamos con nuestros primos hermanos. Sí, tenemos bloque propio. Sí, Bien. formalmente sí, pero eso no significa que no sigamos trabajando juntos. Me parece que hay toda una transversalidad en la Cámara que es interesante, así que hay que abonarla. Está muy bien, diputada. Y recién cuando la presentábamos, hablábamos, la citaba como una de las protagonistas, porque bueno, es presidenta de una de las comisiones de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que se reunió esta semana. Fue una comisión donde fue bastante extensa la reunión y se trataron varios temas importantes, como por ejemplo la cuestión de la ludopatía. ¿No es así, diputada? No, sí, terminamos de constituir esa comisión mal llamada Control de Adicciones y Narcotráfico, porque, digamos, se planteó también ese tema, ¿no? Sí. Primero, el nombre ha quedado viejo porque hoy es consumos problemáticos, pero además hay como una mirada común respecto a que el control de adicciones o consumos problemáticos es una temática que debería estar o está mucho más emparentada con salud Claro. que con narcotráfico. Así que hay muchos proyectos, hablamos también de eso, para que, digamos, toda esa parte de consumo problemático pudiera pasar a la Comisión de Salud para darle un tratamiento un poco más específico. Claro, justamente por eso fue el diputado Iparraguirre el que planteó eso. A mí no me quedó claro si era separar los temas o abrirlo a transformar en dos comisiones. No, él habló de algo que también fue materia de un proyecto mío del año pasado, que tiene que ver con porque, a ver, nosotros tenemos 40 y tantas comisiones en el Congreso y quizá con 20 sería suficiente porque hay muchas que están muy hermanadas. O sea, yo integro legislación de trabajo y integro PYME y legislación de trabajo razonablemente tendrían que estar juntos, no ser dos comisiones. Con esto pasa algo parecido, no hacer otra comisión específicamente para control de adicciones, sino que pase todo ese segmento al área de la Comisión de Salud, porque va a recibir un tratamiento. Nosotros no podemos mezclar narcotráfico con consumo problemático. Ahí hay un error de concepción. Desde la visión de algunos, por supuesto, que en eso compartimos con el vicepresidente segundo, con el diputado Iparraguirre, y coincidió que los dos teníamos un proyecto en esa línea. Pero lo cierto es que hoy tenemos esto en la comisión que efectivamente presido, que usted bien indicó, y como hay muchos proyectos presentados por el tema no solo de ludopatía, sino de apuestas online, y los que estamos más o menos en tema sabemos que este es un tema que está destruyendo familias, está destruyendo a nuestros pibes, que cada vez son más los porcentajes de chicos, sobre todo en franjas de menor edad, que están apostando, y en páginas online que están a la mano de ellos en los celulares las 24 horas. Entonces me pareció que era un tema prioritario y por eso lo propuse para comenzar a dar cuerpo a la comisión a través de esto. Así que esto es lo que vamos a emprender a partir de ahora, escuchando a quienes tenemos que escuchar, porque es un tema donde confluyen muchas disciplinas, desde psicólogos, psiquiatras, informáticos, sobre todo informáticos, porque son apuestas online, y entonces nosotros tenemos que tratar de llegar a una norma
que sea lo más eficaz posible para tratar de que con los filtros que sean necesarios, con los obstáculos que sean necesarios, nuestros pibes no lleguen con tanta facilidad a eso. Así es. También hubo un planteo que se hizo en su comisión que tiene que ver con el ReproCam, que es el registro de programa de cannabis, y justamente la diputada Gaylar planteaba su inquietud por una modificación que se podía llegar a hacer en el Ministerio de Salud, ¿no es así? No, ella habló de la falta, efectivamente, de la falta de reglamentación. Esto es una deuda que tiene los poderes ejecutivos, ¿no? El pasado y el presente respecto a eso, que digamos no lo podríamos tratar nosotros. En todo caso, habría que reclamar al Poder Ejecutivo para que cumpla con la reglamentación, en instrumentar esto, pero ahí Carolina introdujo un tema que de momento se le aclaró, no vamos a tratar. Nosotros tenemos que tratar primero este tema y luego, por supuesto, pasaremos a los otros temas que tienen que ver con también los proyectos que vayan ingresando y que tengan competencia en esta comisión. Así que Carolina también tendrá que hacer las peticiones para que pase esto a la comisión y le demos tratamiento. Así que hay muchas cosas pendientes como sueltas. También hubo una inquietud respecto a cuál es hoy el comportamiento del cedronar. Ahí se tiraron muchos temas que a lo largo del año van a ser materia de tratamiento. Creo que es muy abarcativo, y ustedes entenderán también que es muy abarcativo y es muy importante que nosotros también nos enfoquemos en el tema de narcotráfico, ¿no? Que ya no es un tema como se piensa solo de Rosario, sino que es un tema que está invadiendo muchas provincias, y que en la provincia de Buenos Aires, yo soy de esa provincia, está muy presente, y que también se está dando como un proceso silencioso, que nosotros tenemos que poner esta comisión, activarla. No ha estado muy activa en este sentido, para que nosotros podamos de la Cámara de Diputados confluir para que este tema podamos hacer algo por este tema. La Cámara de Diputados hasta ahora ha estado bastante ausente y como corrido de este tema, y me parece que somos un poder importante que puede aportar mucho al mejoramiento de esto. Diputada, llevándola ya a los temas generales y el tema más central, que es la cuestión de la ley de bases, que todo indica que muy probablemente, si se aprueba en la Cámara de Senadores, bueno, va a llegar con modificaciones a la Cámara de Diputados. ¿Qué expectativas tiene sobre el tema? Yo tengo una posición respecto a la ley de bases. No creo que esta ley salve a la República Argentina. No creo que esta ley salve a las pymes. No tiene nada para ellas. No creo que esta ley vaya a abrir fuentes de trabajo, promover fuentes de trabajo, o por lo menos las que este país necesita. Creo que se ha vendido, es más lo que se ha sabido vender que lo que hay adentro. Lo que hay adentro, a mi modo de ver, es grandes beneficios para grandes grupos económicos que vendrán por nuestras riquezas. La ley no se ha detenido en las pequeñas y medianas empresas, que es un tema en el que la coalición cívica ha trabajado mucho el año pasado, pero tampoco en la reforma laboral. Es decir, cuando se habla de modernización laboral, la verdad es que lo que han planteado no va a modernizar nada. Es una disminución de las multas, un retiro de las multas, pero no tiene nada de modernización. Nosotros también teníamos proyectos para eliminar las multas por trabajo en negro, y bueno, por supuesto la posición de la coalición cívica ha sido clara en el rechazo absoluto a las delegaciones, no solo a este gobierno, a todos los gobiernos, pero también al régimen de grandes inversiones y el blanqueo.
hemos sido claros en este tema. Para nosotros esto es inadmisible, que se consagre el blanqueo y la moratoria permanente de los que en Argentina nunca pagan impuestos. Nos parece que ya no va más con esto. Y bueno, obviamente una pequeña empresa no tiene para invertir 200 millones de pesos. Así que si volverá, digamos, mi postura respecto a la mayoría de los temas ha sido, bueno, es pública, por supuesto. Me he abstenido en casi todos los capítulos, porque también esto de que votáramos por capítulos hace que uno pudiera coincidir en algunos puntos de cada capítulo, pero planteado así, por lo menos en mi caso, me he visto obligada a rechazar la inmensa mayoría, con cosas que podía coincidir. Y me parece que si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de tener ley por ley de diciembre ahora, podíamos haber tenido ya muchísimos más resultados, menos conflictivos, mejor trabajados, menos rimbombantes, eso sí, pero con mejores resultados. Así que si viene, no sé con qué modificaciones volverá, pero bueno, veremos. Y veremos con qué modificaciones vuelve. Quizá podamos coincidir con algunas de esas modificaciones. Muy bien, diputada, por último, antes de despedirla, entonces a partir del martes que viene serían las reuniones informativas sobre el tema ludopatía, ¿puede ser? ¿O no hay fecha? Estamos trabajando primero en reuniones de asesores, vamos a trabajar, y seguramente en la semana siguiente sí ya vamos a empezar con, auguro, exposiciones muy interesantes y que van a ser muy útiles, no tengo ninguna duda. Muy bien, diputada, muchísimas gracias. Y la saludamos. Que tengan buenas tardes. Bueno, era la diputada Mónica Frade, quien, presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, y bueno, ella comentaba el tema de esa cuestión del tema de ludopatía, me parece que es central. Hay iniciativas que se están presentando cotidianamente, prácticamente todas las semanas está entrando uno. Claro. Ahora recién estaba viendo uno de Silvana Giudici, que había presentado también sobre este tema, que realmente despierta mucha inquietud. Sí, es que se han multiplicado, ¿no?, el tema de las apuestas online, y es una preocupación sobre todo en menores, sí. ¿No? Porque la facilidad que tiene Internet para poder acceder a distintas páginas, distintos mecanismos. Y bueno, y el tema también del juego, las apuestas, ha aparecido un poco en todo el debate de la ley bases también, algunos bloques como el de la diputada Frade, que también dicen, bueno, hay que poner más impuestos al juego. Ese es un tema que siempre le echaron el ojo ellos. Así es, y bueno, en este caso entra también, esa es la manera de desincentivar, perdón, sí. Justamente que se desarrollen estas prácticas, así que bueno, es parte del debate también. Bienvenido sea. Y bueno, y Gonzalo, nos hablabas de ese proyecto de capacitación para el buen trato de las personas mayores. Exacto, José, porque la idea básicamente es que haya un trato respetuoso, que en realidad esto no habría ni que aclararlo, pero va apuntando hacia distintas cuestiones, ¿no? Porque cuando se habla de la no violencia no significa la violencia física, no significa una agresión de esa índole, sino también lo que puede llegar a generar violencia en alguna respuesta cuando atienden a algunos agentes de los distintos poderes del Estado y que tienen frecuentemente un trato, una comunicación o directamente una cuestión instructiva para con las personas adultas mayores. Cuando podés acompañar a cualquier familiar tuyo, adulto mayor, a hacer un trámite y te van a decir, bueno, ayúdalo vos que sabes un poquito más de tecnología ante cualquier tipo de trámite, por ejemplo, que tengan que hacer con la computadora, con el celular, en lugar de tomarse el tiempo, entender que algunas personas adultas mayores no están justamente preparadas para este tipo de trámites. Que inclusive a veces hasta nosotros que somos jóvenes y nos hacemos los que sabemos todos y algunas cosas tenemos que andar preguntando, investigando a ver cómo hacerlas. Bueno, esto es una iniciativa, por lo menos yo traje el proyecto de Gisela Marciota, que era el principal, es la presidenta justamente de la Comisión de Adultos Mayores, pero que ha tenido el consenso ayer y la aprobación y el dictamen unificado con iniciativas de distintos diputados de distintos bloques. Esto es algo ya de por sí muy importante. ¿Qué dice esta capacitación para el buen trato con las personas mayores? Bueno, básicamente es un programa de capacitación obligatoria
porque inclusive esto más adelante lo voy a contar, pero en caso de no cumplir puede traer sanciones. Para aquellas personas que desempeñan alguna tarea en la función pública. Está destinado a todos los niveles y jerarquías de los poderes del Estado, el Poder Judicial, el Legislativo. Bueno, va en torno a todas aquellas personas que tengan un cierto vínculo y trato o recepción con personas adultas mayores. Vamos a la siguiente placa para empezar a desasnar un poco a ver de qué se trata esta iniciativa y cómo va a ir técnicamente dentro del texto. Bueno, esto está basado, porque uno dice, bueno, ¿por qué se hace una capacitación y en base a qué? Bueno, esto está basado en los principios generales de los derechos protegidos. Esta es una convención interamericana que se realizó allá por el año 2016, en su edición número 45, fue por mayo más o menos del 2016, cuando en la reunión número 45 se dejaron en claro ciertos puntos en común para todas las naciones interamericanas, justamente en cuanto al trato con los adultos mayores. Y después, ¿qué pasó con nuestra legislación? Bueno, nosotros tenemos la ley 27.306, que es el tratamiento del abordaje integral interdisciplinario para que justamente no haya una violencia, para que haya un buen trato con las personas mayores. Y esto está avalado a través y tiene jerarquía por la ley 27.700, que no es de hace muchos años en el boletín oficial. Ajá. Fue en el 30 de noviembre del 2022 que se publicó en el boletín oficial para darle énfasis justamente a esta convención, que de hecho Gisela Marciota en la comisión llamó a todos los integrantes a poder tener una reunión informativa para conocer los puntos de esta convención. ¿Y qué tiene relación con esta convención? Que justamente Marciota dijo, en la gestión anterior esta comisión solamente se conformó, pero nunca se reunió. 2 años sin una reunión con proyectos. Te iba a decir justamente, porque uno no tiene recuerdo de muchas reuniones que haya hecho, y bueno, es importante que ahora que se pusieron en marcha las comisiones, esta ya no solo conformado, sino que ya haya dictaminado cosas. Exacto. Bueno, y este es el primer paso, por eso Marciota al comienzo de la reunión dice, bueno, traigan proyectos. Claro. Traigan proyectos, que mi idea es que esto tenga una interacción importante. Bueno, acá vemos la vigencia de los derechos. Bueno, acá empezamos a repasar un poco cuáles son las cuestiones principales, que son varios puntos, son 7 u 8 puntos, pero traje unos importantes. La vigencia de los derechos es uno de los puntos principales que se van a tocar dentro de esta capacitación. Entender esos derechos justamente que tienen las personas adultas mayores. La perspectiva de edad. Cuando hablamos de perspectiva de edad, uno dice, ¿y qué es esta frase suelta? Bueno, perspectiva de edad significa que esto también se tome en cuenta. Así como nosotros hemos visto hace aproximadamente unos años atrás, 1 año y medio, 2 años y medio atrás, hablamos de la perspectiva de género, por lo menos en cada uno de los proyectos, siempre había un apartado, ¿no?, referido al tema de género. Bueno, que cada una de la legislación que nazca, que continúe, que se dé su desarrollo y que salga dentro del contexto de la Cámara de Diputados o de la Cámara en el Honorable Senado, tenga perspectiva justamente de edad. Que no se deje a las personas adultas mayores de lado, claro, que se incluya dentro del paquete. Es decir, que si hay alguna cuestión que uno ve y dice, bueno, ¿y qué va a pasar con los adultos mayores a la hora de llevar a cabo esta iniciativa? Bueno, que se tenga en cuenta un apartado, un inciso, un artículo particular. Evitar la discriminación, algo que no debiera mencionarse, pero... Claro, es como respetar la Constitución. Lamentablemente pasa. Exacto, básicamente, respetar la Constitución. Favorecer la autopercepción de funcionarios. Esto es un tema muy importante, es un punto que me llamó muchísimo la atención. A ver, a la hora de que los funcionarios sean adultos mayores, como puede suceder, no es que lo esquiven, que digan, soy un adulto mayor. Por ejemplo, se me ocurre pensar, cuando se discute y se debate el tema de las jubilaciones, pasa que hay diputados que están en edad jubilatoria, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, que esto no sea un tema tabú, como se dice, sino que... Pero si se autopercibe
Más joven, allá él. Claro, el tema es ese, que Si hay que respetar, hay que respetar. el autopercibirse más joven está buenísimo, pero que no tiene que ser un problema, no tiene que ser una cuestión No, discriminatoria. Ah, sos adulto mayor y como diciendo, no, Sí. eso no lo menciones, no lo digas, Claro. ¿viste? No hagas alusión a eso. Sí. Bueno, y lo otro, promover el crecimiento y el desarrollo personal, algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de, por ejemplo, adultos mayores, jubilados que van y estudian, bueno, es una noticia como, qué bárbaro, Claro. ¿no? Si en realidad debiera estar en la casa relajado, viajando, disfrutando de su jubilación, de su pensión y demás, bueno, no. Que justamente haya un crecimiento, como los cursos que se hacen, por ejemplo, de informática, que es un clásico, ¿no? Dentro de las personas adultas mayores, para que puedan aprender. Estos son algunos de los puntos. Vamos a la siguiente placa para terminar de cerrar la parte técnica del proyecto. Autoridades responsables de garantizar la implementación, que esto no quiere decir que sea la autoridad que sea la que aplique, Claro. pero sí la que están encargadas de que esto se lleve a cabo, de la implementación. Bueno, por ejemplo, el DINAPAM, que es justamente la Dirección Nacional de Políticas de Adultos Mayores, el INSSJP, que es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, la ANSES, la AFIP, el RENAPER y los hospitales públicos del Estado, que son los que van a tener que tener un cierto seguimiento. Ahí se tiene que aplicar. Que se tiene que aplicar, exactamente. Y en la siguiente placa vamos a terminar con el repaso. La capacitación la desarrollarán justamente cada una de las áreas y de las entidades con su propia perspectiva de programa. Es decir, que aquí no va a haber un principio común, textos, audios o un programa de estudio que se pueda repartir, sino que cada área se va a encargar. Esto es muy común que últimamente se haga, porque obviamente que cada área tal vez tiene que apuntar a distintas cuestiones a la hora de la recepción de las personas o el vínculo que tengan con ellas. Pero bueno, yo no sé ustedes, pero estaría más de acuerdo en que sea un texto en común, una capacitación en común, Claro. y que todos lo estudien por igual. Si no, se terminan obviando cosas que tal vez son importantes. Y bueno, la autoridad de aplicación, que es la que va a generar el contenido, la tendrá que elegir el Poder Ejecutivo. Así que un proyecto bastante interesante que ayer tuvo su dictamen en la Comisión de Personas Adultas Mayores, y veremos qué desarrollo tiene en alguna próxima sesión. Así es, muy interesante y muy certero con los tiempos, porque justo llegaste al momento Estaba en estudiado. el que ya vamos a una muy breve pausa y después seguimos con más información legislativa. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias, que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos, conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario, y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con el resumen y bueno, hoy hablábamos de lo que sucedió ayer y ya el pedido de sesión que hay para el 4 de junio. 4, faltan 2 semanas. 11 de la mañana, ya está. 11 de la mañana para tratar solo tema único que sería la cuestión de la movilidad jubilatoria. Claro, y recordemos que el cambio de la movilidad se dio por decreto hace muy poquitito, un decreto presidencial, y el debate estaba centralmente en qué recomposición hacerle, qué tipo de empalme hacer. Eso es lo que más cuestionaba, porque todos coinciden en que tiene que ser mensual por inflación. En eso se cambió respecto a lo que la movilidad que venía funcionando con la propuesta del Frente de Todos. Eso se modificó, hay acuerdo entre todos, en los distintos bloques por lo menos, pero está esta diferencia de la recomposición. Y hace un ratito hablábamos que no hubo posibilidad de llegar a un dictamen unificado que incluya los bloques dialoguistas y Unión por la Patria, sobre todo por diferencias en torno al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Un tema muy debatido a lo largo de todas las negociaciones de la ley de bases acá en el Congreso. Había un capítulo referido que finalmente se desechó sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero vuelve, sobre todo por insistencia de los diputados cordobeses, ¿no? Como sí. García Aresca, que integra la comisión. ¿Qué es lo que plantea el dictamen del bloque de los dialoguistas? Es que
se utilicen los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar los juicios previsionales que están en las provincias, que son alrededor de 90.000 juicios, y las deudas que tiene el Estado con cajas provinciales no transferidas. Claro. Ese Unión fue... por la Patria no quiere saber nada de que lo toquen. Eso claro, no Unión por la Patria no considera que el FGS tenga que ser utilizado para eso. Más bien durante el gobierno del Frente de Todos se utilizaba más para determinadas políticas públicas, para brindar créditos, distintos programas también que tenían que ver con los jubilados, y de alguna manera es como un ahorro que queda para cualquier eventualidad, porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, recordemos que se conforma cuando se nacionalizan las AFJP. O sea, con todo ese patrimonio, ahí se crea el Fondo de Garantía y son los ahorros de los jubilados y jubiladas de nuestro país, digamos. Claro. Así es. Bueno, escuchemos lo que decía hoy justamente el diputado Yanka Filo. Uno es el debate, ¿no? Que se genere el debate sobre los distintos temas, son diferentes capítulos, en realidad en 2 leyes. No nos olvidemos que tenemos por un lado ley bases y por otro lado tenemos una ley de medidas fiscales, ¿no? Sí, claro. Con lo cual creo que todo lo que pueda de alguna manera producir el Senado es bienvenido, enriquece el debate, enriquece también ambas leyes, y en todo caso estaremos expectantes desde la Cámara para poder tratar lo que devuelva el Senado a la Cámara de Diputados. Aquellos que adherimos a un modelo federal versus un modelo centralista, ¿no? La realidad que vivimos nosotros en Neuquén es muy distinta a la que se vive en Capital, por ejemplo, ¿no? Sí. Tal cual lo decís vos, nuestro nivel en términos de costo de vida es muy alto. Tenemos un costo de vida alto, productos que llegan a Neuquén con una diferencia importante sobre lo que cuesta, por ejemplo, aquí en Buenos Aires. También el costo de la energía, hay que decirlo, por eso hemos defendido zona fría, porque consideramos que siendo, en el caso de Neuquén, ¿no?, una provincia que produce el 60% del gas, necesitamos una tarifa diferenciada porque nuestro consumo de gas supera la media nacional en el invierno. Escuchamos al diputado Osvaldo Yanka Filo, justamente hablando de alguna manera del tema de la ley de bases y bueno, todo lo que tiene un capítulo de energía que tiene mucho que ver con lo que él estaba mencionando, hablando de la ley de bases y que hacemos referencias permanentes porque todo indica que si es aprobada en el Senado volverá a la Cámara de Diputados para la aceptación de las modificaciones o su rechazo. Y bueno, justamente ahora, hace unos instantes, se estaba debatiendo en el Senado, está hablando del Registro Nacional de Datos Genéticos. Estaba justamente con la presencia de Estela de Carlotto y bueno, y otros representantes habían adelantado ese panel, de alguna manera, que estaba previsto de invitados, que estaba previsto para el final. Lo adelantaron ahora porque, bueno, todo indicaba que se iba a prolongar mucho más y entonces, atendiendo la edad de Estela de Carlotto, lo adelantaron justamente para hablar del tema. Y quien va ahora a hablar del tema es Jessica. Así es, José, porque hay 4 proyectos que ha presentado el Ministerio de Seguridad del Poder Ejecutivo, sobre todo impulsados por Patricia Bullrich. Este es uno de ellos y se viene debatiendo hace algunas comisiones, es el de crear un registro nacional de datos genéticos vinculados con la investigación criminal. Ayer hubo un plenario de comisiones de legislación penal y seguridad interior que no se logró dictaminar porque hay muchas dudas con respecto a los expositores que participaron el día de ayer, plantearon bastantes cuestionamientos y incluso por la poca precisión por ahí de algunos apartados. Entonces quedaron que finalmente van a continuar el trabajo en comisiones la semana que viene para poder ver si le hacen modificaciones, pulirlo, etcétera, por lo menos de quienes están de acuerdo en promover esta iniciativa. Hay otros que directamente se mantuvieron, digamos, más firmes en no avalar esta iniciativa, ¿no? Ahora vamos a contar un poco también algunos de los debates que estuvieron en el día de ayer. Decíamos proyecto del Poder Ejecutivo y tiene giro estas 2 comisiones en las que estuvo el plenario de comisiones de ayer. Vamos a ver de qué se trata para entender un poco cuál es la propuesta. Lo primero es que hoy existe un registro nacional de datos genéticos.
fue creado por la ley de delitos contra la integridad sexual, es decir, que el registro de datos genéticos hoy en día en nuestro país está limitado a este tipo de delitos, solo delitos sexuales. Lo que hace esta propuesta es que haya una ampliación de este registro de datos genéticos a todos los delitos incluidos del Código Penal. Este fue uno de los debates porque especialistas, bueno, por ejemplo, ayer fue una de las titulares del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que decía, se puede, desde delitos leves hasta delitos muy graves, vos quedarías incluido en este Registro Nacional de Datos Genéticos. Hasta alguno en un momento hizo un chiste, que por cortar un árbol y que esté prohibido, ¿puedo entrar ahí? Sí, así es, se puede ingresar si queda el proyecto tal cual está en estos momentos. Vamos a la siguiente placa para ver otro de los puntos que incluye. Estaría creado, por supuesto, bajo el ámbito del Ministerio de Seguridad. Lo que se plantea es una huella genética digitalizada por análisis de ADN, pero también en el proyecto se incluye que una vez que se cargan esos datos genéticos, después se incorporan datos personales de esa persona, ¿no? O sea, de quién se incorporó, o sea, desde fotografía, sí, datos de domicilio, bueno, distintas cuestiones de su historial. Y tendría que estar al servicio este registro de investigaciones en el fuero federal, nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a la siguiente placa. El registro, ¿qué tipo de huellas genéticas puede almacenar según la propuesta de este proyecto? Una, todo lo que tiene que ver con evidencia que surge de investigaciones judiciales o de víctimas de un delito obtenidas en las escenas del crimen. Vamos a la siguiente porque es un listado bastante extenso de cuáles son las huellas que se incorporarían, también de personas extraviadas y familiares. Y este es un punto importante que es de todos los imputados, procesados o condenados. Es decir, no solamente va a incluir los datos genéticos de cualquier persona que haya cometido delito leve, mediano, grave, no importa, sino que ni siquiera es que tienen que estar condenados o con una condena, una sentencia firme para estar incluidos, sino que simplemente si están imputados o procesados también se los va a incluir. Este fue otro de los puntos polémicos en el día de ayer porque decían es como que se acaba la presunción de inocencia, que es parte de los pilares, digamos, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, en este caso, el registro, aunque no esté determinado si vos sos inocente o culpable, ya por acusarte podrías ingresar a este registro de datos genéticos. Entonces, este también fue uno de los puntos bastante cuestionados por varios de los expositores que estuvieron presentes en el día de ayer en la comisión. Vamos a la siguiente placa. También otro de los puntos que por lo menos desde el CES plantean habría que ver si tiene alguna relación con la Convención de los Derechos del Niño, porque también plantea incorporar huellas genéticas de menores de 18 años donde se haya probado una responsabilidad penal frente a algún hecho. Entonces, bueno, este es otro de los puntos que ha sido polémico y que se incluye. Y también se incorporarían las huellas del personal de fuerzas policiales y de la seguridad federal. Esto porque de alguna manera es para separar a quienes participan en lo que es el proceso de una investigación criminal y que por ahí están en una escena del crimen y pueden quedar huellas de esa persona para que se puedan diferenciar, digamos, de quienes están imputados, condenados o procesados. Vamos a la siguiente placa. También funcionarios y empleados del Poder Judicial que también sean parte de estas investigaciones criminales y después toda persona que quiera... Ellos también estarían. ¿Y por qué? Claro, ellos también, y porque a veces también son parte... Sí, no, yo creo que es también para diferenciar por sí, son parte de... no sé, cuando estaban en una escena del crimen o algo, que también puedan ser diferenciados y... Obviamente que el fundamento de lo que plantea el Poder Ejecutivo con esta iniciativa es decir, bueno, es para cruzar datos, tener una base de datos más amplia, ponen en los fundamentos del proyecto, ponen el ejemplo de que ya existe una de estas características en la provincia de Mendoza,
donde por ahí a partir de un robo, o sea, esto lo dicen los fundamentos del proyecto, a partir de un robo pudieron cruzar los datos con una persona que ya había cometido un delito, entonces la pudieron detener, entonces que eso ayudaría, digamos, a la prevención y sobre todo la reiterancia. El problema es que muchos diputados planteaban ayer es que de alguna manera es como que dicen todos somos sospechosos, sí. O sea, porque si uno está acusado, aunque no se pruebe, o sea, por cualquier delito, aunque sea leve, puede terminar ingresando a este registro y, bueno, y también ahí hay un tema de quién maneja, quién tiene acceso a esto, que ahora eso también lo vamos a ver, creo que en la siguiente placa. Bueno, esto es otro de los puntos también que lo que plantea el proyecto es que desde la entrada en vigencia de esta ley, también se incorporarían a este registro todas las personas con condena firme anteriores. Vos vas a la cárcel y los incluso tomás. Si estás con libertad condicional, sí. Al momento, o sea, todo lo que sea para atrás también de oficio es como que tendrían que aportar sus datos genéticos para ya ingresar a este registro de datos genéticos. Y bueno, por ejemplo, Miriam Bregman fue una de las diputadas del Frente de Izquierda que hizo bastantes críticas a este proyecto en todo lo que fue el plenario de comisiones, que también decía, bueno, es una presunción de que todos ya van a volver a reincidir en algún delito, somos todos sospechosos, ese es un gran hermano generalizado, lo puso un poco en esos términos. Me parece ponerle trabas a un tema que en última instancia lo comparo con aquello cuando eran el tema de las cámaras, que al final creo que lo frenaron. En la ciudad de Buenos Aires. Sí. Porque en última instancia, o sea, es para determinar, si uno es inocente no tiene ningún problema para... Y el tema, por ejemplo, ayer los especialistas decían también cada cuánto se eliminan. O sea, vos si sos declarado inocente... y fuiste incorporado a este registro, no está claro en el proyecto cómo te sacan de ese registro. O sea, cuáles son los mecanismos por los cuales te sacan una vez que se compruebe tu inocencia. Y el otro de los puntos, que incluso tomando lo que vos decías, José, de lo que pasó con las cámaras en la Ciudad de Buenos Aires, un punto conflictivo también es quiénes van a tener acceso. El proyecto dice autoridades judiciales y sus auxiliares de justicia, que eso quiere decir la policía. Sí. Entonces, lo que, por ejemplo, una diputada de Unión por la Patria, Carigiano, sino que ya trabajó en aduana y demás, dijo, cuando estuvo el caso también de la Ciudad de Buenos Aires con las cámaras, había más claves que policías federales, entonces, y no había una trazabilidad de los datos. Entonces, cualquiera carga información, si eso no es claro en el proyecto de cómo va a ser ese registro, cualquiera puede cargar información, puede ser falsa también, o sea, y no se sabe quién la cargó. Si no hay una trazabilidad de los datos, no se puede saber, y eso es lo que pasaba un poco con lo que había en migraciones también. ¿Sabes? Cuando yo llegué a migraciones, dijo la diputada Carigiano que estaba este problema de que no se podía saber quién había cargado el dato, que podía ser equivocado. Entonces hay información muy sensible. Y que, bueno, una especialista, Busaniche, que es de la Fundación Vía Libre, dice, bueno, también hay problemas con la ley de protección de datos. Son temas muy sensibles que tiene que ser muy claro quién tiene el acceso, tiene que haber una trazabilidad de toda la carga de datos. Bueno, todo eso no está especificado en el proyecto, entonces también ha generado mucha preocupación. Fíjate que Jessy está hablando de datos personales. Sí. Bueno, justo lo anexo con algo que tuvo protagonismo esta semana, que fueron los 30 años de la reforma laboral. Uno de los cambios que hubo dentro de la reforma... de la reforma constitucional. Sí. Justamente, uno de las cuestiones que se modificó, que se buscó mejorar, fue justamente en materia de protección de datos personales. Y fíjense que hoy seguimos ahí con algunas mejoras aún por hacer 30 años después. Claro, y también se planteó el caso de el tema del iris. Sí. Sí, pero no ¿qué, para citaron. ¿Este proyecto? No, citaron, lo pusieron como ejemplo. Sí, sobre todo pusieron como ejemplo cómo está funcionando el registro de datos de Mendoza. De hecho, uno de los expositores fue un funcionario un exfuncionario de la provincia de Mendoza que defendió... Gianni Bernier. Sí, que defendió cómo se venía desarrollando. Ahí también, de todas maneras, algunos preguntaron por qué, por ejemplo, en el de Mendoza está especificado que
trabaja con un software que fue brindado por el FBI. Entonces ahí también uno de los cuestionamientos que hacían algunos diputados es, creo que de hecho fue Mónica Frade, dice, ¿para qué vamos a utilizar del FBI? Tendría que ser algo que sea de un software realizado en el país, porque después si no vos tenés que estar viendo los convenios de cómo es el acceso a esa información también por parte de otros países, que bueno, que también afecta a la privacidad de los datos personales y qué puedan hacer esos países con información de todos los que estén en ese registro. Así que bueno, un debate que va a continuar. Va a continuar, que sí. promete, promete bastante polémica y los otros proyectos que acompañaron todo este paquete que presentó el Ministerio de Seguridad, otro tiene que ver es la ley antimafias, otro es el proyecto de reiterancia, que es para aumentar las penas cuando se vuelve a cometer un delito, y otro tiene que ver con algunas cuestiones con aumentar las penas para el caso de protesta social, también fijar, digamos, la legítima defensa para las fuerzas de seguridad. Bueno, son 4, este es el cuarto de esos proyectos que están en debate aquí en la Cámara de Diputados. Así es, sí, esto lleva ya varias semanas de debate acá en la Cámara de Diputados, sí. No sé si fue la semana pasada o la anterior, estuvo Manuel Garrido, fue uno de los participantes, justamente, que fue diputado nacional por el radicalismo. Fue muy citado el día de ayer también. Claro, él es titular de la asociación Innocence Project Argentina, algo así se llama. Y él comentó la vez que estuvo, que creo que fue la semana pasada, que decía que desde 1989 hasta el presente hubo más de 375 condenas revocadas. O sea, visto del otro lado, ¿cómo puede servir? No justamente para imputar, sino para liberar, en virtud de la utilización de pruebas de ADN, decía él. Decía que el Banco Nacional de Datos Genéticos es muy útil y poderoso para investigar delitos y también para aclarar situaciones de inocencia, justamente, y hablaba entonces de la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, la importancia que tiene eso, que es realmente interesante y bueno, admite evidentemente porque sí, o sea, me parece que tranquilamente todo el mundo podría aportar directamente, así todo el mundo entrega sus datos, así no, pero bueno, la cuestión es que hay que ver quién es el que maneja esos datos o cuál, porque no faltará, hay ejemplos en los cuales y bueno, hay mil películas. Es un debate también, si está bien mezclar, incluso porque también parte de los fundamentos del proyecto es para también en ese registro que estén todos los familiares de desaparecidos de la última dictadura, por ejemplo, si eso puede ayudar. Entonces, también los expositores del día de ayer planteaban, bueno, hay que separar, o sea, no se puede tener en un mismo registro de datos a quienes están buscando a desaparecidos de la dictadura con no sé, delitos graves de asesinato, de narcotráfico, lo que sea, como poner todo en la misma bolsa, decían, es un poco polémico. Por eso la convocatoria también de la de Carlotto. Claro, sí, seguramente. Y también, bueno, esto cuando se presenta, se habla de los delitos sexuales. Específicamente se lo ha planteado claro, porque así. es la modificación de esa ley. De la que ya existe. Claro, en realidad es un registro de datos genéticos para delitos, para investigaciones criminales, creo, o sea, sí, es de datos genéticos más globales, modificar la ley de delitos sexuales que creó el registro para ampliarlo a todos los delitos previstos en el Código Penal. Y de este tema... Perdón, esto básicamente, por lo que entiendo, es lo que dijo alguna vez Patricia Bullrich en aquella conferencia de prensa que hizo con Petri, el ministro de Defensa, en donde dijo básicamente que la persona que ingresa ya a la comisaría, en medio de una investigación, ya directamente deje su huella, a partir de que arranca ya el proceso desde la comisaría. Claro, así sería básicamente, para entenderlo más al crudo de cómo funcionaría. Claro, apenas ya ni siquiera imputados, ya sospechosos, solamente ingresa, salga. Es polémico, sí, coincidimos. Bueno, esos temas, por ejemplo, el tema de la ley antimafia, este registro justamente que se quiere impulsar y otras cuestiones de seguridad, fueron las leyes que mencionó ayer el jefe de gabinete en su debut en el Congreso de la Nación. Ayer fue su primera presentación, en este caso en el Senado de la Nación. Extenso. Fue bastante extenso y me parece que se la querían alargar bastante, sabiendo que tenía que viajar, hacían todo lo posible para alargarla, porque al principio venía todo muy ágil, pero bueno, hacían todo lo posible para alargar. O sea, son las picardías
todo ese tipo de cosas están aceptadas. Y bueno, habló de mencionó esas cuestiones, no sé cómo lo vieron ustedes ayer en la presentación del jefe de gabinete, muy técnico. Sí, bueno, y dio algunos datos de proyecciones económicas, ¿no? O sea, sí. que creo que fue interesante, algunas que me había notado que ahí va a haber una caída del PBI del 3,5% para este año, que será una previsión económica del gobierno, y un 139% de inflación interanual se espera, y que el dólar se mantenga con una actualización del 2% mensual. Dijo que a fin de año va a llegar el dólar a 1.016 pesos. Bueno, veremos así. Bajito, que no le escuche Milei en todo caso, veremos si está de acuerdo o no. Bueno, llegamos al final. Gran placer, José, como siempre. Gracias, Gonzalo. Gracias, Jessy. Adiós, José. Adiós, Gonzalo. Y con ustedes nos volvemos a ver mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma y su equipo de tercera edición.